Una de las escenas más comentadas del anime Saint Seiya ocurre en la casa de Libra, cuando Shun decide salvar a Yoga haciendo arder su cosmos. Mil y un memes se han hecho y mil y un bromas se han creado en torno a esta escena, sobre todo por esos planos en donde vemos que el acercamiento de Shun a Yoga es, digamos, bastante afectivo. Siempre que no caigamos en lo prejuicioso o en la ofensa, las bromas y los memes están bien, pero me da la impresión de que muchas veces, en medio de esas risas, nos perdemos de una dimensión más profunda que se manifiesta en esta escena, tanto en el anime como en el manga. No solamente es un momento de sacrificio de Shun, algo a lo que el personaje nos tiene acostumbrados, sino que me parece que hay algo de fondo que es más importante. Hay una decisión narrativa que aquí está tomando Kurumada, el autor de la obra, que puede ser leída de forma más interesante u original. En esta escena, Shun hace un milagro, no solo salva a Yoga. Ahora, para entender mejor a qué se refiere esto, tenemos que detenernos un momento y recordar a qué se refiere esta idea del milagro en Saint Seiya. Si no me equivoco, la idea del milagro aparece por primera vez en la lucha entre Seiya y Misty, el Santo de Plata. La diferencia entre ambos es tan abismal que Misty le dice a Seiya que la única forma en que podría vencerlo es haciendo un milagro. Y como sabemos, efectivamente Seiya logra producir ese milagro. Seiya, あの世に行きそびれたのか。今度は俺が時間をやる。戦う前にクロスをまとえ。これ以上苦痛を味わって何になる。もし私に勝つつもりなら奇跡を起こすしかないが。ならば奇跡を起こしてやるまでさ。勝利のために。まだわからないようだな。お前たちブロンズセイントとこのシルバーセイントでは実力に天地の開きがあるのだぞ。Más tarde el concepto vuelve a aparecer cuando Seiya lucha contra Yamian del Cuervo. Este Santo de Plata llega incluso a preguntarse, muy sorprendido, si es que Seiya es realmente un santo de bronce. No puede creer las proezas de las que es capaz. Bueno, estos dos momentos ya bastan para tener una comprensión básica de a qué se refiere la idea del milagro en Saint Seiya. Se trata de ese momento en donde los santos de Atena alcanzan la capacidad para hacer lo imposible. Cuando toda la lógica dice que las cosas deben ocurrir de un modo determinado, Seiya hace arder su cosmos, despierta la esperanza y encuentra la determinación para hacer que ocurra lo que parecía absolutamente inconcebible. Cuando yo pienso en este tema, que es uno de los centrales en todo Saint Seiya, lo relaciono con el concepto de libertad. Los santos son humanos que, al hacer milagros, están luchando por la libertad. Y esto me hace recordar a algo que dice mi filósofa favorita, Hannah Arendt. Y bueno, quien ya vio alguno de mis otros videos sabe que me gusta meter siempre algo de filosofía al análisis. Hannah Arendt creía que los seres humanos nos diferenciamos de otras especies porque no estamos sometidos a la necesidad de la biología, ni somos como máquinas programadas en las que se pueden predecir todos los comportamientos. Más bien, los seres humanos siempre podemos hacer aquello que es totalmente novedoso y que no se había podido calcular. Decía Arendt que lo único que se puede esperar con toda seguridad de la acción humana es que realice lo inesperado, lo impredecible. Y por eso precisamente podemos ser libres. No tenemos por qué estar atados a un destino ya preescrito. Bueno, yo creo que esa libertad es precisamente de la que nos habla Saint Seiya. Por ejemplo, en episodio G, la lógica nos dice que lo más predecible es que un titán venza a un humano. Pero Megumu Okada nos muestra a Ayolia de Leo esforzándose una y otra vez por hacer lo imposible. Es decir, por hacer milagros y vencer a los titanes. O en la saga de los 12 templos, la lógica nos dice que los santos de oro deben vencer sin problemas a los santos de bronce. Pero estos llevan al límite sus vidas para alcanzar el séptimo sentido y hacer el milagro de vencer a santos de oro. Para decirlo quizás más filosóficamente, los santos de bronce luchan contra la idea de que la historia ya está escrita y nunca hay sorpresas. Ellos intentan hacer realidad la libertad humana de reescribir la historia y no conformarse con ser solo una marioneta perfectamente predecible.
Seiya alcanza el séptimo sentido por primera vez en su lucha contra Aldebarán, por lo que hace el milagro de enfrentarlo en igualdad de condiciones, al menos por un instante. Shiryu despierta el séptimo sentido por primera vez cuando enfurece contra Death Mask y hace el milagro de derrotarlo. Ikki llega al séptimo sentido contra Shaka y realiza el milagro de llevárselo consigo a otro plano dimensional. Y Yoga alcanza el séptimo sentido contra Milo, cuando logra congelar los puntos de la constelación de Escorpio en su cloth de oro. Pero con Shun pasa algo diferente. Y en esa diferencia está lo especial que nos propone Kurumada sobre el milagro que realiza este personaje. El manga deja mucho más claro que el anime que Shun es uno de los santos más poderosos. De los 5 protagonistas, solo Ikki, quizás, podría entrar en el debate de si tiene un cosmos con más poder. Pero este es un poder que Shun siempre mantiene en potencia, y muy raramente libera, porque él mismo tiene miedo de las consecuencias de hacer estallar su cosmos y desencadenar una violencia que cause daño a los demás. Lo más importante para él es la protección de los otros, y por eso prefiere guardar ese potencial que ya su maestro Daida los había descubierto. Hay muy pocos momentos en los que Shun realmente enfurece y ataca con el auténtico deseo de hacerle daño a su enemigo. Ocurre por primera vez, aunque de forma todavía bastante tímida, contra el Santo Negro de Andrómeda, quien no le permitió proteger a Seiya cuando éste caía por el abismo. ¡Sayonara, Daze! ¡Yose, Seiya! ¡Dakame! ¿Nani o naite iru? いい加減で貴様も一緒に地獄に落ちろ! なんだこれは! 暗黒アンドロメダよ、見せてやろう。ブロンズの鎖の真の力を、そしてお前の敗北を。何？僕を本気で怒らしたお前の罪だ。見ろ、真のアンドロメダネビュラチェーンを。Será recién después, contra Afrodita de Piscis, que Shun realmente libera todo su potencial, motivado no solo por cruzar los 12 templos, sino sobre todo por vengar a su maestro. Y más tarde, incluso va a llorar de cólera cuando enfrente a Casa de Límnades, a quien le dice que va a hacerle pagar por todo el sufrimiento que ha causado en Seiya y Yoga. Este es quizás el enemigo a quien Shun más ha odiado. Ahora, como decía, lo que realmente desea él es proteger a los demás. No es casualidad que su cloth sea nombrada varias veces, por varios personajes, como una de las que tiene mayor instinto de protección. Este no es solo un dato más, sino que es uno de esos detalles importantes que Kurumada le ha dado a Shun para resaltar los rasgos de su personalidad. Además, es interesante y totalmente coherente a mi juicio, que en episodio G Assassin, Okada decida escribir que Shun creció para convertirse en un médico, es decir, en alguien preocupado, esencial y cotidianamente, por la protección de los otros. Es por este deseo de protección que Shun siempre está dispuesto al sacrificio. Hay una parábola budista que Shiryu cuenta tanto en el manga como en el anime para describir a Shun. Un viajero pobre y hambriento recibe la ayuda de 3 animales. Un oso, que le trae un pescado. Un zorro, que trae fruta. Y un conejo que se sacrifica a sí mismo para que el viajero se alimente. Hay muchos que interpretan que este conejo es como Shun porque es débil y no tiene nada que ofrecer más que su sacrificio. Pero esta es una interpretación absolutamente equivocada. El conejo, como Shun, no se sacrifica porque es débil, sino porque es noble, porque tiene una disposición extraordinaria a ayudar a los demás de manera totalmente altruista. Ese es Shun. Y en ese sentido es que quiero concentrarme en lo que ocurre en la Casa de Libra.
Allí ocurre algo muy importante para la historia y para el personaje. Recordemos la reflexión que Shun realiza en el manga cuando decide quedarse con Hyoga. Él dice: Camus le ha golpeado con toda la energía helada de su cosmos glacial. La única manera de salvarle es aumentar al máximo la intensidad de mi cosmos para que el fuerte calor desprendido eleve la temperatura de su cuerpo. El cosmos no debería arder solo para derrotar a los enemigos, sino también para salvar vidas. Ojo con esto último que dice Shun. El cosmos elevado al extremo, es decir, al séptimo sentido, no sirve para él solo como un medio a través del que derrotar a alguien, sino que es un medio para proteger a alguien. Seiya, Shiryu, Hyoga e Ikki han elevado su cosmos al máximo para vencer a sus enemigos. Shun hace lo mismo en la Casa de Libra. No simplemente calienta un cuerpo con su cosmos, sino que llega al séptimo sentido por primera vez para cumplir con la misión más esencial del personaje, es decir, para salvar a otra persona. Porque no es en la casa de Géminis donde Shun alcanza el séptimo sentido. Allí es su cadena la que, gracias a sus prodigiosas cualidades, traspasa la dimensión espacial para llegar hasta Saga. Es más bien recién aquí, protegiendo a Hyoga, que Shun realiza un milagro. Hay que recordar que Shun no está enfrentando cualquier frío. A Hyoga no simplemente lo metieron a una heladera. Shun está intentando calentar el cero absoluto de Camus de Acuario. Por eso, es necesario que su cosmos llegue al extremo del séptimo sentido. Y quizás yo me emociono demasiado, pero literariamente me parece que la decisión narrativa de Kurumada en este pasaje del manga es hermosa. Me parece una decisión súper creativa. Shun podría haber hecho lo mismo que hicieron los demás personajes. Lucha contra un santo de oro, está a punto de morir y hace el milagro de alcanzar el séptimo sentido para derrotarlo. Pero es que esa no es la naturaleza del personaje. Kurumada entendió que Shun requería de otro contexto y de otro tipo de acción para lograr el milagro. Shun hace estallar su cosmos al límite para proteger, no para hacer daño. Es una decisión narrativa que va perfecto con la personalidad de Shun y que nos muestra qué tanto comprende el autor a su personaje. Por supuesto, la acción de Shun llegando al séptimo sentido no es vistosa ni espectacular. No encontramos allí la clásica epicidad de las luchas sainselleras, pero eso es solo la apariencia, lo superficial. En la esencia lo que hace Shun es lo mismo que también hacen los otros santos de bronce, solo que él encuentra su propia manera de hacer un milagro, su propia manera de hacer lo imposible y luchar por la libertad. Shun es mi personaje favorito de todo Saint Seiya por diversos motivos. Yo creo que de hecho me va a dar para hacer algún otro video, al menos algún otro video sobre él. Me gustaría mucho hacer un video sobre el tema de la masculinidad en el personaje de Shun. Creo que allí hay un tema bien interesante para reflexionarlo más a fondo, ¿no? Pero hay otros rasgos, hay muchos rasgos del personaje que me gustan mucho y que lo hacen destacable, lo hacen incluso admirable al personaje, ¿no? Por ejemplo, Shun es un personaje que a diferencia de muchos otros, nunca pierde la esperanza en el diálogo. Claro, Saint Seiya es una obra en donde no perder la esperanza es algo común a los personajes, al menos protagónicos, ¿no? Pero es que Shun tiene esto de no perder la esperanza, pero siempre poner antes que la confrontación al diálogo. Y eso me parece bien diferente de él y bien particular y que lo hace brillar dentro de este mundo que estamos viendo de Saint Seiya, que es el mundo del Neketsu, ¿no? El mundo en donde los personajes, o sea, el Neketsu es este género, hasta donde yo sé sobre el tema, es este género del manga, del anime, en donde los personajes dan todo, ¿no? Dan su sangre, dan su cuerpo totalmente y dan toda su vida para lograr el objetivo en la lucha, en la acción. Bueno, Shun, antes de la lucha, antes de la acción, siempre está dispuesto al diálogo. Al menos en el manga de Kurumada eso se ve muy claramente y varias veces. Hay una escena del manga que me gustaría destacar que no aparece en el anime. Que realmente es lamentable que no aparezca en el anime porque es una escena en donde creo que vemos bien al personaje de Shun, ¿no? Esto ocurre cuando Shun ha derrotado a Afrodita a puertas de la muerte, porque Shun va a morir después de derrotar a Afrodita. Y Shun comienza a recordar una conversación que tuvo con su hermano, con Ikki. Y es una conversación en donde Shun básicamente comienza a reflexionar, comienza a hacerse preguntas sobre la paz en el mundo, sobre las fronteras. Shun se pregunta por qué es necesario que existan fronteras, ¿no?
lo cual le lleva a preguntarse por qué es necesario que existan las guerras. ¿No es posible soñar con un mundo lleno de paz? ¿Un mundo en donde no existan las guerras? Hoy en día creo que vivimos en un mundo bastante cínico, ¿no? Bastante cínico en donde pareciera que no hay ninguna salida a los problemas que tenemos. Pareciera que los problemas que tenemos van a ser eternos y pareciera que no es posible soñar con algo diferente. Bueno, Shun se atreve a soñar con algo radicalmente diferente. Allí está parte de su brillo, parte de su singularidad, de lo que lo hace tan especial. Alguien podría decir que Shun es demasiado utópico, que Shun es demasiado inocente. Y en cierta medida lo es, porque la inocencia es parte del personaje de Shun. Pero no es solamente eso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cómo Shun se atreve a soñar con algo radicalmente diferente y no lo hace realmente de forma tan inocente. Shun, cuando reflexiona sobre esto, a la vez que se propone esta utopía, se propone también luchar por ella. O sea, volverse más fuerte para utilizar su fuerza en pos de la justicia, ¿no? Y reflexiona, dice que así pueda hacer que solamente un niño, ¿no?, en el mundo pueda tener una mejor vida, va a valer la pena luchar para eso. Bueno, ese es Shun. Shun soñando con la posibilidad de un mundo mejor. Y estos rasgos de personalidad de Shun se manifiestan en el ataque definitivo que él tiene, que lo quiero resaltar porque me parece súper interesante, ¿no? La tormenta nebular. La tormenta nebular, que dicho sea de paso, me da la impresión a mí que Shun se ha enseñado a sí mismo, ¿no? Él mismo ha ideado esta técnica. No sé, de repente alguien que sabe más que yo me corrige, pero me da la impresión de que no hay indicios de que Daedalus, su maestro, le haya enseñado esta técnica. Porque vemos que Daedalus realmente conoce el alcance real del poder de Shun cuando él ya ha terminado su entrenamiento, tiene su armadura y parte hacia Japón. Entonces da la impresión de que Shun ha creado esta técnica y la ha ideado de acuerdo a su propia personalidad, lo cual tiene total sentido porque la técnica refleja su personalidad. A ver, solemos interpretar que la técnica de Shun tiene dos partes, ¿no? La corriente nebular y la tormenta nebular. Ahora, yo creo que habría que interpretar que en verdad tiene tres partes la técnica de Shun. Y de hecho creo que la parte que solemos olvidar es la más importante para él, para el personaje. A ver, primero está la corriente nebular, con la que Shun paraliza a su enemigo. Pero después de eso, antes de la tormenta nebular, hay un segundo momento de la técnica en donde Shun se esfuerza al máximo para intentar convencer a través de la palabra a su enemigo de que pare la lucha. Intenta convencerlo de que por favor se detengan y de hecho Shun ruega las dos veces, hasta donde da mi memoria, Shun utiliza dos veces la técnica, ¿no? Contra Afrodita y contra Sorrento después, ¿no? A lo largo del manga. En el anime es otra cosa, está la saga de Asgard, donde la utiliza un par de veces. Pero bueno, en el manga lo utiliza contra Afrodita y contra Sorrento. Si me equivoco, corríjanme en los comentarios. Y en las dos veces que la utiliza, pues Shun utiliza este segundo momento de la técnica para rogarle, hasta 4 veces le ruega a gritos a su enemigo que por favor se detenga, que no quiere dar el siguiente paso. Por supuesto, su enemigo nunca le hace caso a Shun y sigue atacando, ¿no? Ya sea Afrodita, ya sea Sorrento, y Shun pasa al tercer momento, ¿no? Que es la tormenta nebular, con la que ya definitivamente derrota a quien sea que tenga enfrente. Y a ver, y esto me parece interesantísimo, porque otra vez, ese es uno de esos detalles que Kurumada le da a Shun para decirnos algo sobre su personalidad. Shun siempre, hasta en el momento extremo en el que Shun se ha visto en la necesidad de utilizar su técnica más violenta, hasta en ese momento extremo, Shun siempre se va a esforzar por el diálogo. Y como decía antes, ¿no? Creo que este constante esfuerzo de Shun por dialogar, este constante esfuerzo que él hace por primero poner a la posibilidad de utilizar la palabra, es algo súper valioso en el mundo contemporáneo. Porque vivimos en un mundo en donde la gente no dialoga, en donde la gente, miren las redes sociales, ¿no? En las redes sociales la gente no intenta argumentar, dar razones. En redes sociales la gente es hincha de sus opiniones, ¿no? Yo soy hincha de mi opinión y lo que importa no es dar razones, lo que importa es atacar al otro y tratar de mostrar que yo tengo la razón y el otro no. Bueno, en un mundo como ese, Shun tiene un valor, ¿no? Shun realmente tiene algo importante que enseñar. Y por eso es un rasgo que no se va a ir de él. Hay algunas personas que leen el Next Dimension y se sorprenden y hasta algunas se molestan de que Shun siga teniendo este rasgo. Porque hay un momento en el Next Dimension en donde Shun todavía muestra esta disposición a dialogar, esta disposición a no luchar con el otro porque no le gusta. Bueno, Shun mantiene ese rasgo. Y por supuesto que lo mantiene. Es parte de su personalidad y es parte valiosa de su personalidad. Y creo sinceramente que es una de las cosas más interesantes y más bonitas que podemos aprender de todo Saint Seiya.